Hola ideadores, hoy vamos a hacer una manualidad súper fácil utilizando solamente telas y cartón. Y ya veréis qué bonito queda. Pues si queréis verlo, vamos allá. Hola ideadores, pues vamos a empezar a trabajar con nuestro cartón y nuestras telas. Y bueno, os voy a decir, este vídeo lo grabé ayer, o por lo menos creí que lo estaba grabando, pero lo hice todo ayer y al final del vídeo me di cuenta que no estaba grabando. Vamos a hacer un arbolito como este, muy rústico y muy original, y ya veréis, súper sencillo. Como hice este, ahora vamos a hacerle su compañero en pequeñito, que en principio que pensaba hacer solo uno, pero bueno, ya que lo tengo que repetir porque lo quiero enseñar, le vamos a hacer su compañero en pequeño. Este tiene aquí abajo 19 centímetros y de alto de aquí a aquí tiene 24. Luego el tronco es de 4 centímetros y 5 de alto. Ahora le vamos a hacer su hermano pequeño, como os digo. Entonces, el alto lo he cogido de 15 centímetros y he marcado aquí ya una línea. Y el ancho de la parte de abajo lo voy a hacer de 12 centímetros. Así que en esta línea de aquí he marcado a 6 centímetros, a 12, a 18 y a 24 centímetros. Aquí arriba he marcado a 6 y a 18. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser unir la esquina con el de 6, luego el de 12 con el de 6, el de 12 con el de 18 y el de 24 con el de 18. Y así ya tengo la forma de mis dos arbolitos. ¿Y por qué he marcado aquí también las 6 y a 18? Porque esta va a ser la parte de abajo el centro de la parte de abajo, y voy a marcar a cada lado a 1,5 centímetros para luego hacer el tronco. Y el tronco lo voy a hacer de momento de 4 centímetros de alto, que más vale que sobre que no que falte. Luego siempre se puede cortar. Cartón podéis usar el que tengáis por casa. Yo estoy usando este que es de doble canal y muy gordito, pero podéis usar uno más fino. Tampoco que sea demasiado fino. O sea, yo por ejemplo tenía este que es solo de un canal, pero me parece demasiado fino, aunque también podría usarlo, pero prefiero uno más gordito. Lo que no os valdría sería cartoncillo, eso sí que ya es demasiado fino. Entonces ahora pues nada, voy a cortar mis arbolitos. Corto primero esto para estar ya cómoda encima de mi mesa cortando, y ahora me pongo a cortar el resto, simplemente recortar por las líneas. Bueno, yo lo corto con bisturí o con cúter, porque con tijera siempre se aplasta más el cartón, entonces nos quedarían los bordes aplastados, por eso prefiero hacerlo con el bisturí. Y ya tengo mis dos arbolitos que son iguales. Ahora vamos a empezar a forrarlos. Como habéis visto, voy a utilizar una tela de arpillera con unas estrellas, una tela súper bonita. Estas las compré el pasado Handmade Festival y me gustaron mucho. Entonces, vamos a ver. Me cabe incluso así. Voy a coger que sobre un poco de lado. Y ahora que tengo cortada esta, me va a servir de patrón, de molde, para recortar la otra. Si tiene direccionalidad tenéis que tenerla en cuenta, ¿vale? La verdad es que tiene los osos un poco en todos los sentidos, pero digamos que yo lo veo bien
para ponerlo así, que esta sea la parte de arriba y esta la parte de abajo. Y voy a empezar a forrar este árbol de aquí. Bueno, de abajo me va a sobrar, ya os lo digo, lo que pasa es que era el retal que quedaba. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar como un par de centímetros o 3 de el lado inclinado. Y voy a sacar, que tengo por aquí ya caliente, mi pistola de silicona, porque voy a pegar con ella. Para no quemarme me voy a ayudar de las espátulas estas de silicona. Entonces coloco por aquí y pego. Si vuestro árbol es muy grande, os recomiendo que lo hagáis a trocitos, que no lo hagáis así de seguido. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Primero corto. Y lo único que tenemos que tener cuidado aquí es ahora a la hora de hacer el pliegue. Así que con unas tijeras que punteen bien, corto aquí hasta la punta de mi arbolito, que quede la tela bien recta por debajo. Y entonces ahora lo que hago es doblar, y este tendré que doblarlo 2 veces para que ahora se me quede aquí bien pegado y no me sobresalga por el otro lado. Voy a ir pegando este ya más poco a poco. Métete, que se ha salido. Y que quede bien tensa la arpillera por delante. Ahora, para la parte de abajo, voy a cortar por aquí a ras del tronco. Y luego por aquí corto. En la parte del doblez, a ras de la copa. Y luego por aquí abajo hasta donde he cortado. Y entonces, bueno, de aquí me va a sobrar mucho. Ahora, ¿qué se hace? Se mete esto para adentro, así, y luego esto lo voy a meter un poco más inclinado para adentro y luego para arriba. Y ya está forrado nuestro arbolito por este lado. Lo que sí que voy a hacer, le voy a cortar estos hilitos que me han quedado hacia arriba, pero ya estaría. A ver, el otro lado lo vamos a hacer igual con la tela de los ositos, ¿vale? Lo que pasa es que antes de pegarlo quiero que me quede un poco acolchado, como esto de aquí, ¿veis? Que tiene un poquito de acolchado. Lo podéis hacer sin ello, también quedaría bien, pero con un poco de acolchado a mí me hace gracia. Entonces, para eso tengo aquí esta bolsa que tiene relleno de peluche, de amigurumi, de cojín, como queráis llamarlo. Y vamos a pegar un poquito por aquí. Nada, un poquito, tampoco hace falta que sea mucho. Solo por la copa, por el tronco no. Y ahora ya lo forramos exactamente igual que hemos hecho con la arpillera. Vamos a ver cómo pongo los ositos, así. Así. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias.
así queda con el acolchadito, que creo que queda muy mono. Ahora lo que voy a hacer va a ser pegar aquí esta tela para que quede bien pegado y no se salga por ahí nuestro relleno. Y de esta tela por aquí nos va a sobrar también, pero bueno. ¿Qué hago ahora? Pues pegar los dos arbolitos entre sí, que queden así. Bueno, yo lo estoy pegando todo con silicona caliente porque me parece muy rápida y que pega muy bien, pero lo podéis hacer con otro pegamento que pegue bien, con cola blanca. Lo que pasa es que claro, esos pegamentos no son tan rápidos. ¿Por qué no le he puesto relleno a la parte de la arpillera? Porque como tiene el tejido muy abierto, se vería el blanco por detrás. Entonces tendría que recubrir luego la arpillera con una tela marrón para que se disimulara. Y sin embargo, sobre el cartón ya veis que se disimula perfectamente, no se nota especialmente que los agujeros están abiertos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es la base. Para hacer la base necesito medir mi tronco. Mi tronco va a medir 2 centímetros de ancho y de largo tendrá que medir 3 centímetros. Entonces, ese será el agujero que tengo que hacer en la base para colocar el árbol. Entonces, a ver, vuelvo a sacar mi cartón. Y si son 2 centímetros, lo voy a hacer con un par de centímetros más por cada lado, que serán 6 centímetros. Y luego de largos, hemos dicho que son 3 centímetros. Si le pongo otros 2 centímetros más por cada lado, voy a ponerle 3 por cada lado, que sean 9. Y recorto 2 cartones, entonces de 9 por 6. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Me quedan 2 rectángulos iguales y ahora a uno de ellos, en la parte del centro, le voy a marcar y recortar ese rectángulo que hemos dicho de 2 por 3. Comprobamos que entra por aquí nuestro arbolito. Vale, tiene que ir justo, pero no entra, hay que hacerle un poco más grande. Vale, ahora ya sí entra. Y lo vamos a forrar. Para forrarlo voy a utilizar también arpillera de esta. Y antes de pegarlo entre sí los cartones, voy a pegar la arpillera aquí alrededor de este agujero. Vale, lo hago así hacia arriba y no he dado la vuelta, porque si lo doy la vuelta, esta parte de aquí se me pega en la base y se queda como luego más blanco, se nota más la silicona. Por eso es mejor hacerlo así hacia arriba. Y cuando ha secado bien, lo que hacemos es cortar esta arpillera del agujero, porque por ahí vamos a tener que meter nuestro árbol. Ahora ya puedo pegar entre sí los dos cartones. Y vamos a pegar la arpillera rodeando nuestros cartones. Las esquinas, pues como antes, cortamos así, luego cortamos este cuadrado que sobra y lo que hacemos es metemos esto hacia adentro y luego esto hacia arriba.
Vale, y aquí lo cortamos un poquito más corto, porque como además tenemos nuestro pliegue del otro lado, ¿veis? Así no se va a ver que va a quedar todo bien forrado. Y esta sería nuestra base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a cortar un poco esto que ya veis que me sobra. Voy a meter el árbol y marco con un lápiz hasta donde llega. Como os digo, marcamos aquí hasta donde va a llegar la base. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar, porque aunque sí que quiero que esté... Ahora voy a enrollar aquí una cuerdecita y quiero que esté esto por debajo, pero no me hace falta que esté hasta la parte de abajo del todo. Y la cuerda que voy a enrollar es esta de aquí. Es una cuerda de arpillera muy rústica y que va genial pues con el tono del arbolito. Como hasta ahora, pues la voy a pegar con silicona caliente. Y una vez que está fijado el principio, ya no hará falta ir pegándola entera. La iremos pegando de vez en cuando, eso sí, para que no se mueva. Vale, y esta va a ser la última vuelta por aquí, porque ya llegamos a la base. Y la última vuelta por aquí, porque ya llegamos a nuestra marca. Y ahora la vamos a pegar a nuestra base para que no se mueva. Y ya está listo nuestro arbolito. No me digáis que no es fácil de hacer. Lo podríais decorar luego en la parte de arriba con un lazo, una estrella, lo que quisierais, pero yo los voy a dejar así. Voy a esperar a que se seque bien y os los enseño. Y así han quedado al final nuestros arbolitos, que ya habéis visto lo fáciles que son de hacer. Lo podemos colocar por el lado que queramos. Y colocar los dos del mismo lado, uno de cada lado o al revés, como prefiráis. Espero que os animéis a hacerlos. Nos vemos pronto, ideadores. ¿Desde cuándo no está grabando?